¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial Noche Electoral en Canal 7 Televalencia. Vamos a estar muy pendientes de todos los resultados de estas elecciones europeas 2014. 400 millones de ciudadanos europeos hemos tenido hoy la oportunidad de elegir a los representantes en el Parlamento Europeo. 751 escaños, de los que 54 los elegiremos en España. Eduardo Alcalde, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a nuestros televidentes y vamos a acompañarles de aquí hasta las 11:30 de la noche. Ya saben que este año, por primera vez, las elecciones, los datos se van a dar a las 11 de la noche, que es donde se cierran los últimos colegios electorales en Italia. Así es quizás la novedad más destacada de esta jornada electoral. Desaparece lo del voto, conocer el voto poquito a poco como se iba en otras elecciones, y será precisamente a las 11 cuando se cierren los colegios electorales en Italia. Novedad destacada, y será esa hora cuando tengamos la comunicación de la portavoz del Gobierno y del Ministro del Interior. Datos, Eduardo, que probablemente se conocerán ya al 98%. 90 y tantos por ciento han avanzado estos últimos días, que estará prácticamente... El escrutinio normalmente de las elecciones europeas es muy rápido, porque es de todo el país y es mucho más fácil hacerlo que cuando son elecciones generales o cuando son elecciones autonómicas o municipales. Sí que tenemos ya datos de participación. Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, un dato positivo, nos sitúa por encima de la media de otras comunidades a nivel nacional. Es habitual en las elecciones que se celebran en la Comunidad Valenciana que el porcentaje sea alto. Es una de las comunidades que siempre tiene un porcentaje alto de participación. No es el caso de Cataluña, que sin embargo ha sido en esta ocasión en donde ha subido un 7, un 8% con respecto a las elecciones europeas anteriores. Una jornada tranquila en la Comunidad Valenciana, en los colegios electorales que cerraban aproximadamente hace una hora. Se lo vamos a ir contando todo en este programa especial Noche Electoral en Canal 7, y nos hemos rodeado de periodistas, de analistas, de contertulios de excepción, Eduardo. Sobre todo amigos. Eso es lo más importante. Vamos a conocerlos. Vamos a conocer primero a Juan Lagardera. Buenas noches, muchas gracias. Juan Lagardera es un periodista ya reconocido de muchos años. Desde hace 8 años es el director gerente de Ruzafa Show, que se dedica a editar revistas como Tendencias, Valencia City, etcétera, etcétera. Es una persona que se ha dedicado siempre a la gestión cultural y ha sido durante muchos años jefe de opinión del diario Levante. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Estamos aquí muy a gusto y muy bien, ¿verdad? Nos acompaña también Amparo Tórtola. Muchas gracias por estar con nosotros, Amparo. Buenas noches, gracias. Primero, darte la enhorabuena por ese premio que le han dado a tu hijo. No hay nada mejor que a un hijo de premio, que le han dado el premio de periodismo Ortega y Gasset este año por un grupo de reportajes sobre la droga en Latinoamérica. Exactamente, muchas gracias. Pero con la que vamos a estar es contigo, Amparo Tórtola, bien, reconocida... Es que podíamos haberlo traído a él perfectamente. Reconocida periodista, colaboradora en estos momentos de la cadena SER y del diario El Mundo, donde la pueden ustedes leer 2 o 3 veces por semana, ¿no? Sí, más o menos, sí. Y también nos acompaña Antonio Barcendón, catedrático de... Es un debate que me entusiasmó y me recargó las pilas europeas, que aquí están bastante descargadas, descafeinadas, ¿no? Después hablaremos un poco de eso, porque en general parece que hay una eurofobia en los últimos tiempos y quería que nos comentaras algo de eso. Lamentablemente. Bueno, pues vamos a conocer a la parte de la izquierda también periodistas que van a compartir con nosotros esta noche electoral. Los vemos con sus iPads repasando todo lo que está ocurriendo, encuestas que están saliendo y que se las vamos a ir ya contando en los próximos minutos. Hablamos del periodista de larga e importante trayectoria profesional, Héctor González, y presidente en estos momentos de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. Héctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Silvia. Noche intensa la que vamos a vivir, ¿no? Con novedades importantes. Con novedades y con ganas sobre todo de saber los resultados, y con impaciencia también por el hecho de que este año tengamos que esperar más tiempo para saber esos resultados. Atípico, pero bueno. Atípico y bueno, diferente en cierto modo.
pero esperaremos y analizaremos lo mejor que podamos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Hablamos también de otro periodista, es el director del periódico El Meridiano, una importante también trayectoria profesional. Hablamos de Fernando Labadí. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Empiezan a salir algunas encuestas que vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, luego las veremos porque este año se han retrasado un poco, pero va a ser muy importante analizar qué pasa en España y qué pasa en la Comunidad Valenciana por las posibles repercusiones futuras que pudiera tener para el actual gobierno del Partido Popular. Gracias, Fernando. Bienvenido. Nuestro sexto contertulio, hablamos del vicepresidente de Avapoles, la Asociación de Politólogos de la Comunidad Valenciana, Jordi Bataller. Buenas noches. Buenas noches, secretario. Secretario, bueno, pues corregimos ese dato. Vicepresidente. Y Jordi, además, has tenido la oportunidad de seguir muy intensa la campaña del Partido Popular, en este caso. Desde la caravana propia en el bus electoral del candidato Cañete, dando un tour por toda España y acompañando al candidato en toda la campaña. Experiencia periodística importante, ¿no? Sí. Para un politólogo más, ver cómo funciona desde dentro una campaña electoral, la verdad es que es muy rico. Bueno, pues presentados los contertulios, Eduardo, vamos con la votación de los candidatos. Es algo que nos gusta también periodísticamente, conocer cómo votan. Bueno, votan como todos nosotros. Son en pero momento de declaraciones. Hay muchos periodistas a su alrededor y entonces hacen declaraciones. Venga, pues vamos a conocer cómo votaban algunos de los candidatos. El más madrugador ha sido el candidato por Primavera Europea, Jordi Sebastià. Votaba en su pueblo natal, Burjasot. Compromís ha sido de los más madrugadores. El cabeza de lista de la coalición Primavera Europea, Jordi Sebastià, ejercía su derecho al voto sobre las 10:30 en su ciudad natal, Burjasot, donde es alcalde. Sebastià instó a la ciudadanía a ir a las urnas por ser la única manera de recuperar el contacto con las instituciones y de demostrar que Europa es nuestra y nos importa. El Parlamento Europeo dejará de ser un poco cada vez menos nuestro si la gente no participa y no se lo cree, ¿no? Y es la institución más democrática que tiene Europa y por tanto hay que reconquistarla, hay que hacerse con ella y la ciudadanía tiene ahora la oportunidad de hacerlo. Que haya una participación tan baja en general en las europeas es que es un síntoma del fracaso de Europa. No se ha constituido una ciudadanía europea, la gente no lo siente como suyo y eso es muy problemático. Jordi Sebastià ha afirmado que su coalición cree que otra Europa es posible. Una de las opciones de Primavera Europea, lógicamente, es el de captar el voto de la gente que todavía se ilusiona con la política, que por desgracia vemos cómo se va reduciendo y que cree que hay nuevas formas de hacer política, ¿no? Y que nosotros somos un buen instrumento para ello. La verdad es que hemos constituido una coalición muy plural, muy abierta, que une muchos puntos sobre la justicia social, la preocupación por las identidades de los pueblos, una Europa diversa, el ecologismo, la sostenibilidad como base de la nueva economía y del futuro de Europa, y a la gente le ha gustado. El candidato por Primavera Europea ha añadido que estará muy expectante a la participación y a los resultados, ya que las encuestas son muy positivas y les dan por primera vez representación. Ahí está la duda, si podría obtener ese eurodiputado Primavera Europea, Eduardo. Pues parece por las encuestas que vamos obteniendo de algunos medios de comunicación que en principio no sale, pero bueno, de aquí a que acabemos la noche electoral, pues lo mismo puede suceder. Algo que comentar de Primavera Europea, ha hecho una campaña agresiva en este sentido. Se ha contado con la competencia de Podemos, que Podemos sí que además a la Comunidad Valenciana, con el proyecto suyo asambleísta, ha conseguido calar y cuanto más crezca Podemos, menos posibilidades puede tener Compromís o Primavera Europea en este caso de conseguir el eurodiputado. En cualquier caso, sus encuestas desde el principio les daban que le iban a conseguir. El CIS, yo quiero recordar que no le daba representación, el último CIS de las europeas no le daba representación, pero falta por ver porque es verdad que podrían, algunos sondeos le han dado 1, 2 y sería una muy buena salida para el todavía alcalde de Burjasot, que el día 7 dejará de ser alcalde por un pacto de gobierno. En Burjasot entrará el Partido Socialista y entonces en su trayectoria personal y profesional, Jordi es periodista, había previsto bueno, pues la posibilidad de ir a Europa, ¿no? ¿Algo que comentar también de Primavera Europea? ¿Habéis seguido la campaña? Hombre, seguirla, claro, y además de Jordi, en los muy últimos agresiva, días decíamos. se ha puesto más interesante por una serie de sucesos, unos no provocados, digamos, por Compromís, no controlados por Compromís, como fue el caso del rifirrafe parlamentario de Mónica Oltra en las Cortes Valencianas, ¿no? Y otros sí provocados, como pues, la última imagen del famoso beso lésbico, ¿no?, de Mónica Oltra con Mireia Moya. Yo creo que ellos se dieron cuenta de que su mensaje estaba un poco distorsionado. Yo no creo que Compromís en ningún momento se haya tomado estas elecciones como unas elecciones importantes. Se dan cuenta en un momento dado de que tienen más importancia que de la que han pensado y entonces echan más leña al fuego. Bueno, vamos a ver si consiguen ese eurodiputado, ¿no? El Compromís de estas elecciones, básicamente el mensaje que lanza es el de la indefinición. Es decir, no sabemos
básicamente cómo tenemos que cuajar como partido, ¿no? O sea, hasta ahora su línea era muy clara. De hecho, en las anteriores europeas era un partido que se unía a diversos partidos nacionalistas en grandes coaliciones nacionales, y ahora pues ha ido a pecho descubierto y pues ahora una de rollo alternativo, ahora una de rollo progubernamental. Es decir, no está muy claro en qué ámbito, si en el acto de la gobernabilidad seria o en el acto de lo alternativo, de ir en busca del voto joven, este partido piensa seguir o piensa, digamos, ahondar en el presente y en el inmediato futuro político. Por las encuestas que después comentaremos que ha dado, por ejemplo, la COPE, que es la única que tenemos, parece que sí que le ha afectado tanto a Izquierda Unida como a Compromís, en este caso, la candidatura de Pablo Iglesias, de Podemos. Es que Pablo Iglesias yo creo que ahora mismo representa, posiblemente está cuajando como el proyecto de Nueva Izquierda clarísimamente, ¿no? Y frente, digamos, a posiciones como muy neoclásicas, como pueden ser las de Cayo Lara, pues Pablo Iglesias es otra cosa. Tiene muchísima más empatía con el voto joven, es un chico guapo que sale en la televisión, da clases en la universidad, que se lía con los del 15M y con todos los movimientos alternativos y demás, y eso tiene desde luego bastante más perspectivas, porque la oleada que viene pues es una oleada más friki, más joven y no tan conservadora, porque en el fondo siquiera la posición estética de anunciar su política de Cayo Lara es muy conservadora. Bueno, pues enseguida vemos también cómo han votado otros candidatos, pero sepamos si nuestro compañero Adrián Ferrer tiene algo que contarnos. ¿Se sabe algo de esas encuestas que se van conociendo? Parece ser, según nos comunican desde la mesa, solo encuesta de la COPE. Adrián va a ser nuestra base de datos en esta especial noche electoral en Canal 7. Adrián, buenas noches. Hola, buenas noches Silvia, buenas noches Eduardo y buenas noches a todos nuestros invitados. Así es, tal y como comentabas, esta será la base de datos desde la cual iremos informando poco a poco sobre informaciones y detalles de esta noche de elecciones europeas 2014. Tal y como habíais comentado antes, este año tendremos que esperar hasta las 11 de la noche, momento en el cual la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, comparecerán en el centro de prensa de las elecciones para informar del recuento de voto. Tal y como comentaba Silvia y comentaba también Eduardo, un recuento de voto de más del 98% de escrutinio, lo cual significa que en estos momentos conoceremos ya casi el resultado final de las elecciones. Recordemos también y recapitulemos también lo que habéis comentado, Silvia, que este año, a diferencia de la pasada edición de 2009, en los que los españoles votamos por un total de 50 diputados al Parlamento Europeo, este año lo haremos para decidir un total de 54. 54 serán los escaños que obtendremos en nuestro país en este Parlamento Europeo. Según una última encuesta a pie de urna proporcionada por la cadena COPE, situaría al Partido Popular como vencedor de estos escaños, como comentamos, con un total de 18. Le seguiría muy de cerca el Partido Socialista con 17 y ya tendríamos unas posiciones más alejadas. Por ejemplo, tendríamos Izquierda Plural con 5 escaños, UPyD con 4, Vox con 1, 3 para Podemos y, como también habéis comentado, Primavera Europea no obtendría ningún escaño en este momento. Lo que sí que podemos adelantar son datos de participación, ya que, según datos oficiales del Ministerio del Interior, a las 6 de la tarde tenemos una participación registrada total del 34,08% de la población española. Recordemos que en la pasada edición casi un 45% de los ciudadanos españoles ejercimos nuestro derecho al voto. Pasamos ahora a la Comunitat Valenciana. En este caso, en la anterior edición de 2009, el 53,42% de los valencianos votamos. De momento, a las 6 de la tarde tenemos que un 38,18% de los valencianos hemos votado. Esto es todo de momento, Silvia, estaremos muy pendientes de ello y ya sabes, estaremos aquí para ir detallando de más información. Gracias, Adrián. Esos datos, esa única encuesta a pie de urna que se conoce, Eduardo, Compromís, Primavera Europea, no conseguiría ese escaño como comentábamos. Yo sí que quería preguntarle a Antonio sobre todo por los datos a nivel europeo, y unos datos que nos sorprenden son el triunfo de la ultraderecha
del partido de Le Pen en Francia. Pues sí, la verdad es lamentable, era de todas maneras como quien dice, un triunfo anunciado. No es sorprendente en digamos, en un mar de movimiento populista neonacionalista que está produciendo en varios países de Europa. En estos momentos tenemos ya datos de Francia y de Dinamarca, donde ha triunfado claramente la extrema derecha. En el Reino Unido también UKIP parece que ha ganado las elecciones, desde luego ha tenido un éxito electoral enorme hace unos días. Coincidieron las dos elecciones, las municipales y las europeas, y con lo cual sospechamos, aunque los datos no son definitivos, que el mismo triunfo se haya trasladado también a las elecciones Hablan también de que en Austria, europeas, ¿no? De que en Austria también... no tanto, y tampoco... donde parece que en Holanda es donde no exactamente, han el partido de Geert Wilders Wilders tampoco en Holanda ha tenido el triunfo, el éxito que se esperaba, y de hecho debo decir que, bueno, que para compensar ha ganado la extrema izquierda en Grecia. O sea que tenemos también cierto... Tsipras, claro, es el gran candidato suyo a nivel europeo, una persona joven, muy dinámica y que daba sí, efectivamente, era el líder de la extrema izquierda, pero sus posicionamientos personales en los debates, etcétera, jamás dio esa imagen de ser de extrema izquierda, sino que planteaba posiciones bastante moderadas izquierdistas, no muy lejanas de las que en España, por ejemplo, mantiene el PSOE a día de hoy, ¿no? Lo que pasa es que hacer una reflexión de que partidos ultraderechistas, como son los de Francia, Inglaterra, que sean los primeros votados, desde España no lo entendemos, ¿no? Sí, pero las motivaciones son diferentes, ¿no? Digamos, el sustrato sociológico del voto de extrema derecha en Francia, curiosamente, es un voto obrero, es un voto parado, es un voto de zonas en crisis del sur, efectivamente, ¿no? El voto nacionalista antieuropeísta del Reino Unido es un voto burgués, es un voto de un sustrato sociológico totalmente diferente, ¿no? Pero es verdad que se juntan los dos populismos, ¿no? El populismo pequeño burgués, digamos, de zonas en crisis, con el populismo claramente conservador de clase social alta, que se identifica más con el nacionalismo, pero que lo vemos en países como, por ejemplo, la República Checa, en Eslovenia. Es un voto que se extiende, pero cuidado, no es problema de la Unión Europea, como se suele decir y veo muchas veces por ahí comentado, porque este voto neonacionalista, extremista, muy conservador, lo tenemos en Suiza, lo tenemos en Noruega, y que yo sepa, estos dos países, por ejemplo, no son miembros de la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, pues interesantes reflexiones, sin duda alguna, que vamos a ir conociendo a lo largo de esta noche electoral. El dato de participación, me gustaría tener un poco una reflexión rápida de lo que positivo para la Comunitat Valenciana. De momento vamos a conocer en breve, 9:30, tendremos el dato oficial de las 9 de la noche. Sí, muy positivo la Comunidad Valenciana. Yo creo que hay varios factores que contribuyen a ese incremento de participación, o esa participación alta. Por una parte, el meteorológico, que siempre aporta ese plus de animar a la gente a votar. El hecho de que haya hecho hoy buen día, cuando se preveía que iba a ser lo contrario, esas previsiones han propiciado que gente que igual se hubiera ido fuera no se haya ido, y al ser el día soleado ha ido a votar. Por otra parte, también llevamos 2 años y medio los valencianos sin tener la opción de votar. En otras comunidades, como Cataluña o el País Vasco, sí que han tenido los ciudadanos la opción de votar más recientemente. Después también uniría la fuerza de formaciones nuevas, como Proyecto Europa, que es valencianista, Ciudadanos, que la Comunidad Valenciana ha conseguido asentarse como el segundo bastión fundamental en España, y Vox también ha calado fuerte la Comunidad Valenciana, aparte de Compromís con Primavera Europa. Por tanto, las ganas de votar a estos nuevos partidos o la movilización de sus afiliados, la movilización de los dos grandes, el buen tiempo y el hecho de que hayan pasado ya 2 años y medio desde la última votación son factores que han contribuido. De acuerdo también, Fernando, sí, con datos positivos de participación de momento. Sí, además la Comunidad Valenciana siempre tradicionalmente es una de las comunidades donde más se vota en europeas, ¿no? Y para los partidos resulta tremendamente útil porque es una ocasión, yo creo que estas elecciones europeas se van a vivir como un ensayo de las autonómicas y de las locales, y por tanto cuanto más gente vote, mejor serán los resultados para analizarlo, ¿no? Porque mañana será el día de reflexión y de análisis municipio por municipio, comunidad por comunidad. Entonces, bueno, pues siempre positivo que vote cuanta más gente mejor, y la Comunidad Valenciana, yo digo, siempre... Pero probablemente sea porque en la Comunidad Valenciana hay bastantes europeos. De hecho, en algunas
en algún sitio como Benidorm, pues había extranjeros ayudando, de los partidos políticos que se presentaban a estas elecciones, ayudando a la hora de Benidorm, Mafas del Pi, el Valle de Ayora, por ejemplo, en muchos sitios. Sí. ¿Tú crees que eso, Juan? Eso influye, pero influye yo creo sobre todo el carácter de los valencianos, que somos como muy participativos y nos creemos mucho esto de la democracia y de votar y de que somos los que, digamos, con nuestro voto individual designamos el futuro de las cosas. Curiosamente, en otros temas a veces fallamos, pero en este no. Curiosamente, Amparo, en donde más votación hay, porcentualmente hablando, es en Valencia, después en Castellón y después en Alicante. Hombre, vamos a ver, yo creo que en general, como creo que ha comentado Fernando, la Comunidad Valenciana es una comunidad muy participativa, ¿no? Y esta idea de Europa, que aparentemente no parece que nos interese demasiado y tal, yo creo que no es cierta. Yo creo que la Comunidad Valenciana, y ahí hay historiadores que lo tienen más que acreditado y documentado, es una comunidad con una vocación europeísta bastante notable. Es decir, hace falta recordar que aquí a finales del 19 nuestros naranjeros ya salieron a Europa a buscar sus mercados. Hace falta recordar que nuestro principal mercado es Europa, quiere decir, nuestros productos, ¿dónde los colocamos? Pues en Francia, en Reino Unido, en Italia. Esta es una comunidad turística por excelencia, quiere decir, aquí viene mucho turismo europeo. Las previsiones de cada los próximos años para que esta comunidad crezca o pasan por Europa o no hay nada que hacer, quiero decir, es que ese plan de empleo juvenil de Europa que dejará en la Comunidad Valenciana casi 1.000 millones de euros entre 2014 y 2020, hombre, está ahí. Otra cosa es que la gente cuando va a votar sepa todo eso, porque desgraciadamente la campaña ha sido infumable e impresentable. Una campaña de perfil bajo, sin nada de información europea, hablando de temas puramente domésticos, es decir, haciendo poca didáctica europea, ¿no? Pero pese a eso yo creo que existe como un poco, en el imaginario común, existe la sensación en la Comunidad Valenciana de que Europa es fundamental para nuestro futuro y nuestro presente. Pues seguimos viendo cómo han votado algunos de los candidatos a las elecciones europeas en Valencia. Marina Albiol, hemos estado muy pendientes de sus declaraciones y Canal 7 Televalencia ha estado con la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, que votaba también esta mañana. La candidata de Esquerra Unida del País Valencià al Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha destacado esta mañana, antes de depositar su voto en los comicios de esta jornada, la importancia de estas elecciones europeas porque todo lo que se decide en Europa afecta a nuestras vidas. Dado que esto se desarrollaba en el Grau de Castellón, Canal 7 Televalencia se ha desplazado al Instituto Serpis de Valencia, donde la síndic en las Cortes Valencianas por Esquerra Unida, Marga Sanz, votaba a las 12 del mediodía. Sanz ha seguido la misma idea que la candidata. Pues estas son unas elecciones muy importantes, no son unas elecciones de segunda, son unas elecciones en las que nos jugamos el futuro, porque lo que se decide en Europa está incidiendo directamente en el bienestar de la gente y en la vida de las personas. Por tanto, es muy importante que hoy la gente vote. Hacemos un llamamiento a votar masivamente en estas elecciones para decidir sobre el futuro, para decidir qué es lo que queremos cambiar y sobre todo para reforzar la democracia, que se refuerza precisamente con la participación. Hoy es un día importante y por tanto hay que votar y hay que votar Europa. Unas ideas marcadas por el bienestar español, la importancia del voto y su valor en la democracia. Era la votación de la portavoz en las Cortes de Izquierda Unida. También hemos estado muy pendientes de Inmaculada Rodríguez Piñero, es candidata por el Partido Socialista en las elecciones europeas. Una cámara de Canal 7 Televalencia también la seguía esta mañana. La candidata socialista al Parlamento Europeo, Inmaculada Rodríguez Piñero, ha hecho este domingo un llamamiento para que el enfado se transforme en votos para cambiar las cosas. En esta línea, Rodríguez Piñero ha depositado su voto en la localidad valenciana de Rocafort. Ha señalado tras ello que la abstención perjudica a la política y a la capacidad de cambiar las cosas. Si no se va a votar, otros van a decidir por las personas. Y yo quiero hoy también hacer un recordatorio de todas las personas que ya no están hoy con nosotros, pero que han luchado para que hoy todos podamos votar. Y aunque solo sea por la responsabilidad que tenemos cada uno con nuestro voto, que triunfe la participación y triunfe la política. Inmaculada Rodríguez Piñero ha insistido en la necesidad de llenar las urnas de votos para que así podamos decidir qué futuro queremos y ha insistido en la importancia de explicar las políticas de Europa. Creo que lo importante es que la gente sepa lo que se decide en Europa y que todos hagamos un compromiso, una alianza con la ciudadanía
ciudadanía para explicar lo que se juega en Europa día a día. Que Europa no solo sea importante en los medios de comunicación el día de las elecciones, sino que sea importante en cada votación que se celebra en el Parlamento Europeo, de cómo eso afecta a nuestras vidas. Y hay que recordar también que este va a ser las primeras elecciones donde el Parlamento Europeo va a tener más poder político y donde por primera vez los ciudadanos con nuestro voto vamos a decidir quién queremos que sea el presidente de la Comisión Europea. Rodríguez Piñero ha declarado que la clave está en que no sea el desánimo, la desafección y el enfado lo que motive que no se vote, sino que el enfado se traduzca en votos para el cambio, porque Europa necesita un cambio. Accidentada, hemos visto tanto a Inmaculada como a Marga con sillas de rueda las dos, pero ahí ejerciendo su derecho al voto. Cosas que pasan. Es normal, no solamente eso, sino que han hecho campaña electoral las dos en silla de ruedas. Venga, pues vamos con un dato que nos da Jordi Bataller, porque ¿qué ha pasado última hora? Pues parece ser que la cadena COPE había lanzado un sondeo a pie de urna y el Parlamento Europeo empieza a indagar ese sondeo que lo había lanzado. Comentan desde el Parlamento Europeo que se está investigando los datos que ha lanzado la cadena, y más que nada teniendo en cuenta que los colegios electorales en Canarias pues aún no habían cerrado. Bueno, pues ahí está este dato que nos sorprende porque no estamos acostumbrados a que no vayan estos datos a pie de urna, ¿verdad? A ver, yo he trabajado en la radio muchos años y cuando se hacían estas encuestas y se daban esta información, pues normalmente no se conectaba con las emisoras de las Canarias y entonces no tenían esa información, claro, que es tan sencillo como eso. No sé si será el caso, ¿no? ¿Cómo veis la noticia, Héctor, Fernando? Yo creo que es la impaciencia por conocer resultados que nos incita a todos a estar pendientes de por ser los primeros en darlos. Pero sí, podríamos repetir la encuesta de la COPE, ¿no? Claro. Sí, la repetimos, no hace falta lo más. La tienes... No la yo sabía algunos datos. El Partido Popular, según la encuesta de la COPE, sacaba 18 escaños, perdía 6 respecto a 2009. El Partido Socialista también perdía 6 y conseguía 17, se quedaban 17. Como tercera fuerza quedaba Izquierda Unida con 5, creo que aumentaba en este caso 3. UPyD sacaba 4, tenía antes 1, aumentaba 3. Después, como quinta fuerza, entraba Podemos, irrumpía con bastante potencia. Y le daba también escaños a Ciutadans y a Vox. A Podemos le daba la encuesta 3. Fernando. Sí, yo creo que, bueno, falta por ver, ¿no? Pero que lo que apuntan las encuestas o este sondeo de la COPE va a ser la línea que vamos a ver cuando tengamos los resultados, ¿no? La encuesta del CIS daba una diferencia sin datos cocinados de apenas el 0,1 entre Partido Socialista y Partido Popular, es decir, que antes de que se cocinen los datos, preguntando por intención directa de voto, había apenas un 0,1. Entonces yo creo que la diferencia entre Partido Popular y Partido Socialista será mínima, faltará por ver. Parece ser que en los dos partidos lo saben. En el Partido Socialista ha salido Óscar López a valorar y ha dicho que estaba contento con la participación, a pesar de que le hubiera gustado que fuera más. Una participación como la que hemos tenido, no tan baja como se esperaba, beneficia, o eso parece ser, al Partido Socialista, porque tradicionalmente el electorado del PP está más movilizado. Y en Génova se dan por ganadores. Al menos es lo que están diciendo en redes sociales. Bueno. De todas maneras, hay una diferencia entre, según esa encuesta de la COPE, de un 4 y un 5%. Bueno, que es algo más pero a nivel de eurodiputados baila uno, ¿no? O sea, serían 18, 17. Entonces yo creo que el resultado entre Partido Popular y Partido Socialista va a ir por ahí. Falta por ver lo que pasará con los minoritarios. Sí. Yo, al margen de los resultados que, insisto, vamos a esperar porque no podemos fiarnos política todavía, ficción, ¿no? Política. Exacto. Yo lo que sí que pienso es que, sean cuales sean los resultados, van a obligar a cambiar a todos los partidos políticos sus estrategias de cara a 2015, elecciones autonómicas y municipales, y de cara a 2016, ¿Tú elecciones generales. crees que van a ser capaces de recoger ese mensaje? Porque es que yo no les veo con ese Es que si no están muertos, quiero decir, es que no van a tener más remedio, pero unos en sentido negativo, otros en sentido positivo. Quiero decir, si el PP ve empeorados sus resultados, evidentemente el PP tendrá que replantearse qué hace de aquí a 2015 y a 2016, ¿no? Porque sería una moción de censura a la gestión que ha llevado a cabo estos años. Pero es que si el PSOE tampoco alcanza el objetivo previsto en su campaña, ¿no? Y en su estrategia electoral, pues hombre, probablemente se precipitará una crisis interna, se puede hablar incluso eso Fernando lo sabrá mejor que yo seguro, de un congreso extraordinario, de un relevo de Rubalcaba, de la necesidad de adelantar unas primarias previstas para noviembre de este año, etcétera. Y por lo que respecta a los más pequeños, pues lo mismo, si no alcanzan los objetivos perseguidos, pues evidentemente tendrán que replantearse sus Nuevos estrategias. datos, Jordi Bataller, que lo tenemos ahí conectado, a ver qué nos sorprende ahora. Consultando en Twitter, un tal Agustín Ruiz, que es concejal del Partido Socialista de Euskadi en Guecho, en el Twitter ha puesto que Podemos casi empata al PSOE en una mesa electoral de Guecho, en Vizcaya, con lo cual un dato vemos curioso. que hay
No, se va a haber que revisar municipio por municipio, porque claro, la irrupción de los partidos minoritarios se va a dar en todos los municipios de España, por supuesto en todas las capitales de provincia. Eso va a ser muy interesante analizar municipio por municipio, porque el llamado fin del bipartidismo yo creo que lo vamos a empezar a palpar de una forma más que notable hoy. ¿Pero no creéis que es un fin del bipartidismo temporal, por una situación de crisis, por un problema como el que estamos viviendo? ¿No crees tú, Juan, que esto...? Bueno, vamos a ver, las elecciones europeas son engañosas porque son circunscripción única y, digamos, y todos los votos son útiles, ¿no? Sí, pero es la encuesta mejor. Y sí, pero luego los partidos se desaniman mucho, todos los pequeñitos, ¿no? Es decir, es que eso de irse a todos los pueblos a montar una candidatura, tal y tal, eso no es tan fácil, ¿eh? Y se necesitan unos procesos de organización y de movilización de masas que en estos momentos, salvo algunos, los grandes y 2 o 3 más, los demás no tienen, ¿no? No es tan fácil. Hemos visto en elecciones europeas pues, votaciones rarísimas, como en el partido de la marihuana, la cerveza, no sé qué. Es decir, que las europeas a veces nos marean un poquito. En cualquier caso, pase lo que pase, y con esas encuestas en la mano, efectivamente hay indicadores que dicen que algo empieza a cambiar, ¿no? Y yo creo que las cosas, digamos, los 2 grandes se las toman con más filosofía y con más tiempo, y les va a costar bastante digerir todo esto. Antonio, creo que quería apuntar algo y vamos enseguida con esto. Bueno, yo lo que pienso es que en estas elecciones los datos se daban ya por descontados y que el debate que se ha planteado entre los 2 grandes partidos, ellos ya sabían que iban a perder esta cantidad de votos impresionante y de diputados. Por lo tanto, ninguno de los 2 lo va a ver como una derrota, se da por descontado, porque la polémica, por decirlo así, estaba entre ellos. Es decir, ¿quién va a sacar más, tú o yo? No que los 2 vamos a sacar menos, y no que va a haber más partidos minoritarios. Ya se sabe que estos partidos minoritarios desaparecerán absolutamente del mapa en las próximas elecciones nacionales, incluso en las municipales. Quizá, bueno, pues UPyD desde luego no es un partido minoritario en absoluto, y Ciudadanos tampoco. Pero yo creo que los otros sí, se da por descontado. Por lo tanto, ninguno, creo yo, de los 2 partidos va a interpretar la pérdida de votos y la pérdida teórica de escaños que van a tener como una derrota, sino que lo que se va a ver es si yo te vencí o si me has vencido tú a mí en estas elecciones. Yo creo que esa es la cuestión que se está planteando en estas elecciones. Enseguida os paso, no sé si hay alguna última hora, Sí, de todos modos, y respecto al bipartidismo, hemos podido observar que desde las primeras elecciones europeas, donde el bipartidismo estaba alrededor del 80% de los votos, en estas últimas los sondeos hablaban que posiblemente estaría alrededor de un 60%, y ha habido una disminución constante en todos estos años, o sea que también podemos estar hablando de un principio de... Vamos a seguir viendo cómo votaban nuestros candidatos valencianos. Es el número 2 del Partido Popular, Esteban González Pons, votaba esta mañana en Valencia. El número 2 de la candidatura del PP al Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación en las elecciones. Pons ha acudido a votar a las 11 horas a su colegio electoral en Valencia, en Navarro Reverter, y ha destacado que hoy es el Día de la Democracia. Mis abuelos recuperaron el derecho a votar con 60 años, mis padres con 40. Yo ya voté con 18 y hoy una de mis hijas vota por primera vez en su vida. Después de 35 años, votar en España se ha convertido en algo normal, en algo natural, pero no por eso menos importante. Hoy es el Día de la Democracia y si puedo pedir algo a mis conciudadanos es que si podemos no dejemos de votar, porque costó mucho recuperar el derecho al voto en España como para no darle valor. Se vote por lo que se vote, lo importante es que si hay votos hay democracia. Y cuando no hay votos, la democracia adelgaza. La democracia costó mucho a muchísimos como para no valorarla lo suficiente, como para tener el mínimo gesto de ir a votar. El número 2 de la candidatura del PP a las elecciones europeas ha recalcado que después de 35 años, votar en España se ha convertido en algo normal, en algo natural, pero no por eso menos importante. Era la votación del candidato por el Partido Popular, Esteban González Pons. No sé si queréis comentar algo en torno a la campaña realizada también por el Partido Popular. En particular Esteban González Pons, que sí que advertía con bastante seriedad de la posibilidad de que su partido no ganara las elecciones. Lo digo sobre todo porque animaba a sus votantes a que no se quedaran en casa, alertando de que la pérdida de votos del Partido Popular iría a partidos minoritarios y podía propiciar el voto de
el incremento que el Partido Socialista ganara. No había visto a Esteban González Pons tan serio en otras campañas o tan concienciado de movilizar a sus bases, sobre todo movilizar a su electorado, insistiendo en que no se Aquí si hay alguien que pueda hablar de Esteban González Pons es Juan Lagardera. Bueno, porque tuve el honor de ser su editor del libro Camisa Blanca, la verdad. Bueno, pero además eres amigo. Soy amigo y le tengo aprecio personal y creo que ha sido el que mejor ha planteado la campaña por varios motivos, ¿no? En primer lugar, creo que ha hablado de cuestiones europeas en su almuerzo en el Fórum Europeo. Hizo un decálogo, efectivamente, de compromisos muy concretos, ¿no? Y muy puntuales. Luego, digamos, efectivamente, introdujo novedades en el discurso del PP hasta ahora insólitas. Por ejemplo, dijo que el Partido Popular tenía que pedir perdón por los errores cometidos, por la corrupción galopante y que comprometerse a que eso no volvería a suceder. Me parece un comienzo de regeneración absolutamente necesaria para el PP. Y luego creo que también, digamos, resultó bastante certero y novedoso en su llamamiento a pedir el voto, aunque no fuera para su partido. Es decir, el compromiso con la necesidad de participación para, digamos, solidificar el proyecto europeo, que él se cree, y lo digo de verdad, como nadie, porque efectivamente él me lo ha contado en primera persona en los campos de Normandía, donde yacen los jóvenes norteamericanos del desembarco. ¿Es cierto que fue con sus hijos? Fue con sus hijos y siempre lo señala con mucha emoción. Juan, él, una de las declaraciones que hizo, Esteban González Pons, con respecto a que la política valenciana para él había acabado. ¿Tú eso te lo crees? Sí. ¿Sí? Amparo, ¿tú te lo crees también? Totalmente. Yo creo que Esteban González Pons puso tierra de por medio hace unos cuantos años y en ningún momento, pese a que su nombre ha sido utilizado en esta especie de guerra fratricida que lleva el PP internamente, ¿no? Yo creo que él lo último que desea es volver a hacer política en la Comunidad Valenciana. Y creo que está en el puesto que realmente deseaba desde hace... No siendo ministro, no habiendo sido nombrado ministro por Mariano Rajoy, creo que su aspiración era irse a Europa y, bueno, ser eurodiputado lo ha conseguido, en este caso. Sí. No sé. Yo he estado con él durante toda la campaña, lo he visto hacer campaña, incluso el presidente del gobierno le reconoció que la campaña que estaba haciendo Esteban González Pons era bárbara, ha dado, yo creo que un apoyo a sus bases, las ha enardecido otra vez como en los mejores tiempos y yo creo que él ahora mismo se siente cómodo, además también teniendo en cuenta que posiblemente Arias Cañete acabe como comisario y sea él el portavoz. Vamos a esperar nos queda mucho. Pero bueno, él se lo creía, además tenía una capacidad de liderazgo enorme en todos los mítines y donde ha estado lo ha sabido contagiar a la gente. Bueno, y lo de la naranja de Esteban González Pons, por favor, no lo hemos comentado. Es cierto, yo creo que ha sido una de las imágenes de la campaña, ¿no? Recordar a Vicente González para recuperar el voto valencianista, claro. Sí. Si hubiera estado Vicente González Elizondo vivo, habría que haber escuchado a Vicente González Elizondo. Hubiera dicho de todo. Pero para bien o para mal, el valencianismo lleva integrado en el PP y llega, digamos, gobernando con el PP y todas sus grandes estrellas post-lizondistas con el PP. Y por decisión de Elizondo, quiero decir, el gran pacto del pollo lo decidió Elizondo. En la política. De hecho, yo creo que uno de los aciertos del Partido Popular aquí, lo que sociológicamente le ha apartado del Partido Socialista en cuanto a votaciones, en cuanto a porcentaje en votaciones, ha sido que ha asumido el valencianismo y es el partido nacionalista de los valencianos. Antonio, yo te quería preguntar a propósito, ha hecho una consideración, Fernando, perdona, con respecto a que puede ser comisario Arias Cañete. Ha sido Jordi. Con respecto a que puede ser comisario. Y Amparo ha hecho así un gesto como diciendo, veremos a ver si puede ser comisario, porque algún comisario ya, por alguna declaración como la que ha hecho Arias Cañete, se ha quedado sin ser comisario. ¿Tú qué opinas? Butiglione, es que el que puede ser comisario es precisamente Pons. A lo mejor es el tapado. Decíais que ha dejado la política valenciana. Yo creo que lo que notablemente ha dejado, salvo que los datos sean muy inexactos, los datos que nos está dando la realidad, lo que ha dejado es la política nacional. Que irse a Europa es irse a Europa, o sea, y significa hacer una política totalmente diferente, ¿no?
y quizá precisamente él vio agotada, con los datos que hoy en día tenemos, efectivamente así lo está, en su vía política en España, ¿no? Al no, como tú muy bien decías antes, al no salir ministro. Pero es que efectivamente el caso de Arias Cañete es muy problemático, porque el Parlamento Europeo es enormemente, quizá excesivamente sensible a todo este tipo de cuestiones que afectan el principio de igualdad, los derechos fundamentales, etc. Y el Parlamento Europeo, cuando se va a nombrar a los miembros de la Comisión, hace un escrutinio de los candidatos, un escrutinio, pero vamos, muy profundo. De hecho, se les presentan dos cuestionarios que tienen que responder todos los candidatos por escrito, uno de competencia profesional sobre el tema al que se van a dedicar y otro sobre condiciones políticas y personales, su carrera, etcétera, etcétera. Y eso después se pasa a una comisión del Parlamento Europeo donde sobre esos cuestionarios se hacen de nuevo preguntas y ataques personales verdaderamente duros. Yo lo he seguido esto muy detalladamente con todas las anteriores comisiones y luego se hacen informes por escrito no menos duros con respecto a los candidatos. Y no es el primer caso en el que es el caso de Buttiglione, que precisamente sobre unos comentarios de carácter sexista también, era un catedrático de filosofía italiano, era el candidato italiano en la anterior, en esta comisión que cae ahora, no, en la anterior, y el Parlamento Europeo dijo que era absolutamente inaceptable que una persona que hacía ese tipo de comentarios no podía ser miembro de la Comisión. Arias Cañete puede encontrarse muy fácilmente, diría yo, más incluso, no estaría en absoluto sorprendido de que así ocurriese, que por un comentario absolutamente tonto, que no implica nada para lo que él piensa, creo yo realmente, pero es un error gravísimo, puede costarle el cargo de comisario. Un error, perdón. Sí, son las 10 menos 19 de la noche, seguimos en directo, Canal 7, Televalencia, especial Noche Electoral, Elecciones Europeas. Nos queda todavía mucho por vivir, vamos a conectar en estos momentos de nuevo con la redacción, seguimos sin conocer datos, serán a partir de las 11 de la noche, recordemos, en una rueda de prensa que vamos a seguir también en directo desde esta casa. Vemos si hay algún dato que comentar nuevo desde la redacción. Adrián, buenas noches. Buenas noches de nuevo, Silvia. De momento poco más podemos comentar, ya que como bien has dicho, no tendremos datos oficiales hasta esa rueda de prensa de las 11 de la noche. Destacamos sí la participación valenciana, y es que la ciudad de Valencia lidera por porcentaje de participación a nivel nacional con un 40,22%. No obstante, esta cifra sigue siendo menor que el pasado año, en la que a estas alturas del día obtuvo un 41,15% de dicho porcentaje. También mantenemos afirmación a nivel de la Comunidad Valenciana, en la que esta participación de los ciudadanos también lidera a nivel nacional. Esto es todo de momento, Silvia, seguiremos muy pendientes. Gracias, Adrián Ferrer, y estamos pendientes de la rueda de prensa de participación en principio prevista a las 9:30, pero todavía no han comparecido. Sí, esto se está retrasando también más de lo habitual. Que haya un retraso en el recuento. De todas formas, cuando han ido saliendo los datos, los primeros que salen ellos ya te dan el porcentaje total, sí, pero en realidad te ponen el número de mesas y no suele superar el 10, 12, 15% en los primeros datos que ofrecen. O sea que puede ser un error, pero un estamos retardo. Hablando de que son las 10 menos cuarto casi ya, de la noche, y los datos de participación tendrían que estar. Sí, pero aunque estuvieran, eso digo, que no serían totalmente representativos, porque cuando ellos dan el dato es con un 10-15% del total de mesas electorales. Claro, el último dato que tenemos es el de las 6 de la tarde, sí, es el que comparecíamos. No sé si tenemos los gráficos preparados para hacer la comparativa, pero bueno, muy cerquita, casi sin ninguna variación con las anteriores. Jordi quería comentarnos... ¿Sí? Algo con respecto a información del Parlamento Europeo. Aquí tenemos el gráfico, si os parece un segundito comentamos para que desde casa puedan seguir también cómo ha ido evolucionando. Eduardo, en 2009 el 33,79%, estamos con el dato todavía de las 6 de la tarde, 34,08%, pero se puede quedar en esa diferencia mínima, es decir, la participación continúa similar a otras elecciones. Perdona, Jordi. No, bueno, respecto a eso, había salido un tuit que el Parlamento Europeo estaba a punto de dar datos de la participación de todos los países salvo Italia, que bueno, como sabemos, el último cerra las urnas a las 11 de la noche. Bueno, pues... Amparo, creo que antes ibas a comentar algo que... Sí, cuando Antonio estaba comentando la posibilidad nada descartable de que Arias Cañete no pase el examen, ¿no? El duro examen para ser comisario europeo, yo quería destacar la rapidez con la que el PSOE supo reaccionar, ¿no? Y rápidamente desplazarse a Europa
y a ámbitos europeos a denunciar y a poner el altavoz sobre las declaraciones fuera de tono, absolutamente machistas e inadmisibles en un candidato europeo, en cualquier persona, pero más en un candidato europeo, como el PSOE supo aprovechar muy bien en plena campaña y mover sus hilos en Europa, ¿no?, con sus colegas europeos, organizaciones feministas, etcétera, para, bueno, magnificar y agrandar, ¿no?, y machacar la imagen de Arias Cañete. Probablemente sea lo único resaltable de la campaña del Partido Socialista, ¿no? Yo es que creo que en general, todos han pecado de unas campañas, lo he dicho al principio, inadmisibles, quiero decir. Es que lo estaba comentando con Antonio hace un momento. Es que yo todavía estoy esperando a oír hablar del plan de empleo juvenil de propuestas, en definitiva. Claro, por ejemplo. Estabais hablando de que puede ser un tapado como comisario, pero ¿no crees tú, Juan, que a lo mejor Guindos tiene más posibilidades porque Rajoy quiere que acabe yendo a Europa, aunque sea el Eurogrupo? Para remodelar el gobierno, no lo sé. Estos son los designios de Mariano Rajoy son inescrutables. Hasta donde yo sé, lo último que quiere Mariano Rajoy es prescindir de Luis de Guindos, por eso no ha encabezado la candidatura europea. ¿Creéis que estas rifirrafes que hemos asistido a la campaña puede tener su factura cuando vamos a ejercer el derecho al voto, Fernando? Sí, bueno, ha sido una campaña de muy bajo tono, eso es verdad. Lo único resaltable ha sido ese enfrentamiento Arias-Cañete valenciano en cuanto al machismo, ¿no? Y bueno, refiriéndome a lo que comentábamos antes de la figura de Esteban González Pons, yo creo que el cargo de eurodiputado para Esteban González Pons no es más que un premio de consolación, porque trascender desde Europa es muy difícil. Entonces, Esteban González Pons es verdad que es un político que maneja muy bien las redes sociales, maneja muy bien los tiempos, se veía ministro hace años, es verdad que luego lo descartó, pero trascender desde Europa y ser noticias de allí es harto complejo y lo vemos porque si en estas elecciones, en la campaña no se ha hablado de Europa, es porque durante estos 5 años prácticamente no se ha hablado de Europa, ¿no? Entonces, a pesar de las características como político y que es una persona con gestos, incluso en la campaña, por ejemplo, vimos que la contestación a la naranja, esto del acontecimiento que comentábamos antes, se la dio Valenciano, ¿no? Elena Valenciano, diciendo que no le hacía falta ninguna naranja para acordarse de la Comunidad Valenciana. Luego me parece que ha sido un error por parte del Partido Popular esconder tanto a Cañete, porque el hecho de no haber concedido entrevistas a los medios de comunicación ha hecho que el Partido Popular pues no diera tampoco a conocer cuáles eran sus propuestas de cara a Bruselas, y eso ha mermado la calidad de la campaña, porque hubiera generado más debate, ¿no? Si tanto uno como Elena Valenciano, porque bueno, es verdad que hubo un debate que no vio nadie, porque fue un 9% de audiencia lo que tuvo el debate entre los dos, no interesó a nadie. No interesó a nadie porque ni al PP ni al PSOE de Fernando le interesaba que le interesara a nadie. Yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeros, porque francamente, es decir, no estoy de acuerdo en que se pueda convertir una campaña europea en algo de interés general para el público. Al público no le interesa, por más que se esfuercen los partidos en este asunto, al público en general le interesan otras cosas. Y somos los propios periodistas y los medios de comunicación los que atizamos otro tipo de programas y otro tipo de propuestas. Quien quiso estar al día del debate, el debate que hubo en Televisión Española, a mí me pareció un estupendo debate. Fue un estupendo fracaso, perdona que te bueno, fracaso de audiencia. Pero no por la audiencia, no, perdóname un momento, incluso por la calidad del debate. El debate de Cañete con Valenciano fue lamentable. El debate 6, fue un debate por más que estaba muy estructurado y era muy rígido, o sea, ahí estuvo bien Sosa, estuvo bien el Terry Cabres, estuvo bien Pons, o sea, Jáuregui, gente de mucho nivel, y hablaron de muchas cosas y hablaron bien. Pero por más que hablen bien y digan y expliquen, o sea, tiene un 0,3 de audiencia, no le interesa a nadie un pepino. O sea, no le echemos la culpa a los partidos y a los políticos. Es decir, no es un problema de los partidos y de los políticos, es un problema de que carece de interés, a la gente le interesa la final de la Champions Salvados, y lo que hace Belén Esteban con el otro, eso es lo que rompe audiencias. Y los medios de comunicación nos dedicamos a eso. Vamos a ver, el primer fallo es verdad que es de los medios de comunicación y de los propios partidos políticos que no hacen para que interese. Hablando de políticas europeas. El debate llegó ya muerto, ¿no? Déjame que acabe un segundo. Sí. El debate llegó ya muerto, es verdad. Y yo me refería al debate entre Arias Cañete y Elena Valenciano, no al otro de los 6. Es verdad que tuvieron mala suerte, entre comillas, porque el asesinato de la presidenta de la Diputación hizo que cambiara de día. Había un estreno, y esto es verdad que pasa, un estreno en Telecinco de una serie que interesó más porque tuvo un 30 y pico % de audiencia, pero es que
al debate los candidatos llegaron ya muertos, pero llegaron muertos, entre comillas, porque durante la campaña los políticos no han sido capaces de demostrarle a sus electores lo importante que es Europa, y porque la calidad del debate, yo empecé a verlo, pero a los 10 minutos lo quité, porque la calidad de lo que estaban diciendo... una persona interesada. Bueno, pues sí, pero que eso era infumable, era infumable. Creo que se enzarzaran el hecho de que cambiaran, primero que no se pusieran de acuerdo para qué día querían hacer el debate, después que un partido decidiera cambiar y otro no tuviera tan claro cambiar el día del debate. Y el hecho de que también para el oyente o para el telespectador no supiera realmente cuándo se iba a producir el debate ya generó esa confusión o esa pérdida de interés. Y después que veíamos ya desde el inicio de campaña que entre los dos se cruzaban simplemente insultos, descalificaciones, pero no había ninguna aportación, creo que contribuía más a desmotivar al espectador. Y por lo que comentábamos sobre Esteban González Pons, y posiblemente tanto Amparo como Juan puedan aportar o sepan mejor la respuesta a esta pregunta, conforme ha discurrido la campaña que la figura de Cañete ha ido decayendo y la de González Pons emergiendo, se ha llegado a plantear, por lo menos a la Comunidad Valenciana, que posiblemente le tenga más cariño, la pregunta de por qué no ha ido Esteban González Pons de cabeza de lista. Ya, es cierto. Quizá vosotros dos... Pues porque Cañete es el amigo íntimo de Mariano Rajoy de toda la vida. A mí lo que me dijo... Y el experto europeísta, entre otras cosas. A mí lo que me dijo un político ya retirado y jubilado del Partido Popular es que parece que los habían inyectado un par de Transilions a cada uno, tanto a Cañete como a Elena Valenciano, porque Elena Valenciano normalmente es mucho más impetuosa, pero... Antonio, ibas a hacer una consideración. No, yo es que no estoy de acuerdo con Juan. No, con lo que estaba diciendo Juan. Estoy intentando subir la audiencia. Pues te voy a ayudar diciendo que no estoy de acuerdo contigo. A ver, vamos a ver, si tú ofreces, y perdón, mierda, la gente te comprará la mierda, pero intenta ofrecer algo un poco más decente. Quiero decir, a ver, a mí que me dedico a esto, que me dedico a la información política, que me gusta más hacer información política y análisis que comer con los dedos, y comer con los dedos me encanta, ¿vale? No me interesó para nada el debate, pero no me interesó no cuando lo estaba viendo, es que ya sabiendo cómo iba a transcurrir, aún me interesaba menos. Un debate donde todo está pactado, donde todo está acotado, donde los dos candidatos, yo tengo la sensación de que incluso habían pactado no hablar de la corrupción, ni de la del... Esto como en el chiste del dentista. Usted y yo no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Pues eso es lo que hicieron. ¿Qué interés tiene eso para nadie? Ninguno. Y luego, claro, tú no puedes pretender que el ciudadano español de repente descubra que es muy interesante este tema de Europa cuando durante 5 años de legislatura por aquí no ha asomado el hocico ni un solo eurodiputado a explicar qué están haciendo en Europa. Antonio quería también puntualizar algo y nos vamos a tomar un pequeño respiro. Vamos con su reflexión. No sé si quieres. Sí, no. Hombre, con respecto a lo de los programas de televisión, no voy a pronunciarme aquí con gran profundidad porque estoy ante extraordinarios expertos, pero está claro que si a los ciudadanos se les da calidad, la compran tanto más que la porquería. Y si no, mirad la cantidad de programas magníficos de televisión, series que se han hecho en todas las cadenas, El tiempo entre costuras, etcétera, etcétera. Antonio, las primarias francesas, los debates de primarias francesas socialistas, las seguían un montón de espectadores en Francia. No comparemos. En Francia bueno, ¿por qué no? El programa se llama Mismos Apostrophes, que es sobre literatura. O sea, ¿cuándo ha sido un programa de literatura líder de audiencia en España? A ver, que hemos cortado antes. Tenemos que reinventar el país. Es verdad, un programa de literatura y otra filosofía muchísimo menos todavía, pero un buen programa de televisión de calidad tiene una audiencia extraordinaria. Vamos a ver, yo quiero recordar aquí un fenómeno comunicacional y cultural muy importante que se produce en Inglaterra después de la guerra, cuando efectivamente las autoridades británicas y todos los grandes partidos británicos deciden que la BBC va a ser el vehículo de, digamos, de regeneración cultural y educativa de la nación. Pero hay un gran pacto político para, digamos, hacerlo. Pues bueno, o pasamos por ahí, o hacemos este tipo de revoluciones, o tenemos el país que tenemos y tenemos las audiencias que tenemos. Sí, bueno, y además era canal único. Fernando, muy breve y nos vamos a publicidad. Ahora ya con Sky News eso ya es imposible de hacer. Insistiendo, y perdona que precisamente, Cataluña es el claro ejemplo de que cuando a los ciudadanos se les da un elemento sobre el que votar o sobre el que decidir, como es en este caso la independencia, van a votar cuando en el epicentro del debate público se sitúa un tema interesante, como pueda ser, nos guste o no, la independencia de Cataluña, porque ha subido tanto el nivel de participación en Cataluña, precisamente por eso, porque a los ciudadanos se les pregunta por algo inteligente. Están movilizados y han conseguido a través de la política
pues ir a votar porque quieren decidir. Aquí es que nadie sabe lo que tiene que ir a decidir. Pero amigo, si la independencia de un país no es un tema de interés político, apaga y vámonos. No, pero os estoy diciendo justo que el fallo está en que el PP y PSOE no han sabido poner en el epicentro lo importante que es Europa, y por eso la gente cree que no va con ellos y no va a votar. Tampoco han querido mucho. Lo vamos a dejar aquí, no sé si quería decir algo. No, sí, lo dejamos. Venga, pues nos queda mucha noche, Eduardo, por vivir. Estamos muy pendientes de esa rueda de prensa que va a dar el subsecretario de Ministro del Interior y la secretaria de Estado de Comunicación. Serán los datos de participación correspondientes a fecha que ya van con retraso. Que ya van con retraso, no tenemos constancia. Tendremos la señal en directo desde el Ministerio del Interior, así que vamos a tomarnos un pequeño respiro. Cumplimos la primera hora en directo. Esto es Canal 7 Televalencia, esto es Noche Electoral, elecciones europeas. No se vayan porque regresamos, nos queda todavía mucho por vivir, Eduardo. Hasta ahora mismo.